Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Rodríguez Moreno y vamos a empezar con la presentación de estadística inferencial, la unidad número 4 del profesor Juan Morales y pues la alumna Irma Rodríguez Moreno. Vamos a ver los capítulos, el capítulo 14, que es control estadístico de procesos, el 14.2, que es gráficas de control para la variación y la media, 14.3, gráficas de control para atributos. Aquí tenemos algunas definiciones que dicen: los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de cierto tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, que vendría siendo el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Acá tenemos otras definiciones que dice: un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Tenemos la variación aleatoria, que se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Y tenemos la varianza asignable. Resulta de causas identificables como la maquinaria defectuosa, los empleados sin capacitación adecuada, etc. Acá tenemos más definiciones que dice: una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, que LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Acá tenemos unos criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Esto dice que existe un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Aquí vienen otros criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican el incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente.
2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Aquí ya vamos a empezar con los ejercicios, que es el ejemplo de monitoreo de refresco de 12 onzas. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras, 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días y nos pide que elaboremos las siguientes gráficas. La número 1 es la gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico. La número 2, la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y la número 3 dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si esto pues está bajo el control estadístico. Ok. Entonces, para eso vamos a abrir mi tab, que es el llenado. Aquí están los datos. Ok. Estos son los datos del primer ejercicio, que viene el día, la muestra, las onzas, y vienen los números de datos que nos proporcionan. Que sí, está el día, muestras, onzas, y pues está el día 1, la muestra 1, las onzas 11.8 y así todos los datos. Entonces vamos a empezar. Si aquí está muestra 5, nos vamos a estadística, gráfica de corridas. Aquí las onzas, el tamaño del subgrupo 5, que podemos aceptar. Y ahorita que nos arroje la gráfica de corridas, y aquí está la gráfica de corridas de onzas. Aquí tenemos las onzas, aquí tenemos las muestras. Aquí vemos número de corridas de la mediana, que son 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana 3, el valor P aproximado para crear conglomerado el 0.995, el valor P aproximado para las mezclas 0.005, el número también nos da el número de corridas hacia abajo de 23, el número de corridas esperadas de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 2, el valor de P aproximadamente para las tendencias es 0.932, el valor P aproximado para la oscilación 0.0068. Okay. Ok, y pues aquí ponemos ya
aceptar. Igual podemos estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Aquí ahora en tamaño del subgrupo le ponemos 1 y aquí ya nos lo da como individualmente. La gráfica de corridas ya se puede ver así individualmente. Nos da las gráficas de corridas de la mediana de 86, un número de corridas esperadas de 76, la corrida más larga de la mediana nos da 5, el valor de P aproximado para crear el conglomerado nos da 0.949, el valor de P para las mezclas 0.051. Entonces la primera gráfica que vimos fue del subgrupo de 5. Aquí están las dos gráficas. Aquí y aquí ya está representado a 1 los 150 datos. Entonces vamos a realizar la segunda gráfica seguimos con el ejercicio que nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables, la X bar, aquí por las onzas, los 5, nos vamos a opciones de datos, opciones de X bar, nos vamos a las pruebas y ponemos todo, aceptar. Y ahorita nos va a arrojar nuestras gráficas X barra de R de las onzas del ejercicio. Aquí tenemos la media de la muestra, tenemos las muestras, tenemos la LCS que es 11.92, X igual a 11.89, la LCI nos da igual de 11.85, y en el de abajo igual tenemos el rango de la muestra, tenemos las muestras en ambos lados. Entonces aquí están los dos. Otra manera es, vamos a asistente, gráficas de control, es otra opción. Y aquí dice elegir una firma de gráfica de control. Tenemos continuos, tenemos los tipos de datos, los atributos que estamos contando, la barra XR. Aquí también es el grupo 5, las columnas 11. Aquí estimar a partir de los datos, aceptar y aquí está la gráfica R de onzas, el informe de resumen. Tenemos aquí comentarios que dice que la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra y es estable. Aquí nos dice, tenemos el subgrupo de 30, la medida de 11.89, la desviación estándar a corto plazo de 0.02, la desviación estándar a largo plazo de 0.25. Tenemos los límites de control que usan desviación estándar a corto plazo.
Y aquí bueno, esos son ya los comentarios, el informe de resumen que nos dio este ejercicio. Entonces se puede concluir que la gráfica de XR, o tomando en cuenta los subgrupos, podemos decir que el proceso se encuentra estable. Y ahora vamos a hacer la gráfica de XS con esas son las 10 muestras diarias, los días, las muestras, las onzas. Ahora vamos a hacerlo con este. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, subgrupos. Ahora vamos a usar X barra S. Aquí vamos a poner onzas, 10 en opciones. En prueba seleccionamos todas, aceptar, y le damos aquí a aceptar también. Y ahorita nos va a arrojar la gráfica. Aquí se mira que existe un dato fuera de los límites. Y aquí en la gráfica de desviación estándar pues se ve estable el proceso. Nos da, pues aquí tenemos la media de la muestra, igual acá la desviación estándar de la muestra. Las muestras nos da LCS igual a 12, X igual a 11.95, LCI a 11.88. En la de abajo LCS nos da de 0.12, la S nos da de 0.072 y LCI nos da de 0.02. Ahora aquí es asistente, gráficos de control. Acá seleccionamos la barra XS. Los datos son las onzas. Tamaño de su grupo son 10. Aquí estimar a partir de los datos. Ok, aquí ya nos dio un mensaje que dice: Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles grupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Si usted omite un subgrupo, excluirá los cálculos para ambas gráficas. No le vamos a dar omitir, entonces le ponemos aceptar. Y aquí está la gráfica X barra S de onzas, el informe de el resumen. Aquí nos dice el comentario: la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo del 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Ten en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos las gráficas que vemos que está fuera de control. Okay. Y aquí nos da LCS de 12.02, la X igual a 11.95, LCI igual a 11.88, LCS de 0.124, la S de 0.0723, LCI nos da de 0.0205,
nos da los subgrupos 30, la media de 11.95, la desviación estándar a corto plazo en este caso fue 0.07, la desviación estándar a largo plazo fue de 0.9. Entonces podemos concluir que este proceso se encuentra dentro de control, pero este es el que está fuera de control. Entonces ahora nos vamos con el siguiente ejercicio, que es llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas, nos dice la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Dice, la número 3 dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces ahora nos vamos con esta. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad. No, es estadística. Acá. Ok, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Aquí le vamos a poner que es el peso, tamaño de su grupo son 8, aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica y aquí están los 30 subgrupos. Aquí tenemos los pesos, el peso del atún. Aquí tenemos el número de corridas de la mediana, que nos da 14, el número de corridas esperadas de 16, la corrida más larga de la mediana 5, el valor P aproximado para crear conglomerado 0.229, el valor P aproximado para las mezclas nos da de 0.771, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo nos da 18, número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo nos da 3, el valor P aproximado para las tendencias nos da 0.228, el valor P aproximado para la oscilación de 0.772. Ajá, y aquí pues tenemos el peso del atún, las muestras, los 30. Y aquí nos da pues la muestra y la media de cada uno de los datos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de poner el tamaño de su grupo 8, le vamos a poner 1 para mostrar los datos individuales, que aquí nos da la gráfica igual
nos da los 240 datos de manera individual. Nos da igual el número de corridas de la mediana es 120, el número de corridas esperadas 121, la corrida más larga de la mediana es 7. Entonces esto nos sirve para comparar pues con los datos de 8 del grupo, y esos son los individuales. También nos da el valor P aproximadamente para conglomerado, el valor P aproximado para las mezclas, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo 161, el número de corridas esperadas 159.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo nos da 4, el valor de P aproximado para las tendencias de 0.581, el valor de P aproximado para la oscilación de 0.419. Ok. Nos vamos a estadísticas. X barra. Atún. Los grupos son 8. Opciones. Nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Aquí estos datos son por default que nos da el sistema, le ponemos aceptar y acá aceptar. Esta es la gráfica número 2 que nos pide el problema, y aquí está la gráfica X barra de R de peso del atún. Aquí pues las dos gráficas se ven como procesos estable. Otra forma es asistente. Otra forma de ver es gráficas de control y tamaño de su grupo 8 o menos. Entonces le vamos a dar aquí la gráfica XR. Aquí lo que estamos midiendo es el peso de atún, su grupo 8. Vamos a estimar a partir de los datos, aceptar. Y aquí ya lo podemos aceptar. Aquí está la gráfica de X barra de R de peso del atún. Ese es el informe del resumen. Dice: es estable la media del proceso, evalúe el porcentaje de sus grupos fuera de control. Los comentarios nos dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de control en la gráfica de X barra. Dice: gráficas X barra y R, investiga cualquier subgrupo fuera de control. Acá pues son las dos gráficas que nos dan los subgrupos 20, la media de 139.33, la desviación estándar a corto plazo de 0.38, la desviación estándar a largo plazo de 0.40. Los límites de control usan desviación estándar corto. Entonces se puede concluir que estos procesos, estas gráficas se encuentran pues dentro de control. Y aquí nos dice el número 3 que es la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días al arrojar la XS con un tamaño de muestras y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a utilizar el otro archivo llenado de atún, que vendría siendo este. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos, y nos vamos a ir a la X barra S. Aquí los datos que estamos viendo es el peso. La cantidad de subgrupos aquí cambia a 15. Nos vamos a opciones de X barras, nos vamos a pruebas, seleccionamos todos y estos son los datos que nos da por default el programa militar. Aceptar, aceptar.
y ahorita nos va a arrojar nuestra gráfica XS. Aquí nos muestra en la gráfica de la media que todo está bien, y aquí en la desviación estándar nos dice que hay una muestra que está fuera de los límites. Dice símbolo muestra igual a 8, desviación estándar de la muestra igual a 0.38.7. Otra forma de ver los datos es asistente, gráfica de control. En este caso estamos viendo la gráfica X/S, le damos clic aquí, nos damos columna de datos, el peso del atún, subgrupos 15, cómo determinar los límites de control, estimar a partir de los datos. Igual aquí nos arroja el warning que dice: Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberán calcular a partir de un proceso estable. Usted debe de identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitir de los cálculos. Si usted omite un subgrupo, pues no vamos a omitir ninguno, le damos a aceptar. Y aquí está la gráfica X/D. Esa es la gráfica principal, el informe de resumen. En los comentarios dice: la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Aquí tenemos los subgrupos de 30. Aquí vemos el grupo 8 que está fuera del límite, entonces pues el que tenemos que analizarlo, qué pasó, qué fue lo que pasó, qué ocurrió. Ok, aquí igual nos arroja la media 139.88, la desviación estándar a corto plazo es 0.24 y ya. Y acá mismo no está nuestra tarjeta de informe de X/S, el peso del atún. Dice: la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, es el warning. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica, fue el que vimos, el que estaba de rojo, que estaba hasta arriba. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% de su grupo está fuera de control en la gráfica S. Hay la posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control, fue el que vimos, el que estaba marcado de rojo hasta arriba. Es el que se tiene que investigar qué pasó, si existe una causa especial, omitir los cálculos. Dice: usted no, acá la cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos de correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar procesos, su proceso antes y después de un camino, utilice las gráficas de control disponibles, el análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Bueno, entonces esto sería la parte del ejercicio de las gráficas del atún. Entonces ya terminamos la primera parte del primer capítulo. Nos vamos a la siguiente, que tenemos definiciones, las gráficas de control para atributos. El siguiente subtema que dice: la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo, que incluye una línea central, un límite de control
inferior, un límite de control superior. Acá tenemos unos criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8 dice: existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Acá tenemos otros criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Dice: existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes de arriba y abajo que indican el incremento, incremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Bueno, esto es el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice: Gitten Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantes. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Karen no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prism 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está debajo de control estadístico. Aquí tenemos los datos de los defectos y estos, este ya lo puedo cerrar. Igual igual nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de valores para gráficas de atributos. Aquí a la gráfica P. Aquí pues nos viene el lote, el tamaño del lote, los defectos, las variables. Todos estos son los datos que nos dio el problema, ya están en Minitab. Y aquí lo que estamos midiendo son los defectos, tamaño del lote, opciones de gráfica. Nos vamos a las pruebas, vamos a seleccionar todas estas
Le damos a aceptar. Le vamos a dar a aceptar aquí también. Y ahorita nos va a arrojar nuestra gráfica P de defectos. Estas, aunque están dentro de los límites, tenemos pues estos warnings de que pues los tenemos que checar. Nos da la LCS 0.0019, la P de 0.001, LCI de 0.0052. Otra manera es irnos a asistente, gráficas de control. Aquí está la gráfica P. Damos aquí los defectos. Aquí tamaño aquí lote a partir de los datos, y aquí ya nos está arrojando el warning que dice: Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable, usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitir de los cálculos. Aquí pues si usted omite un subgrupo, excluirá los cálculos. Entonces no le vamos a poner nada en omitir, nada más le ponemos a aceptar. Y acá está la gráfica de P de defectos. Aquí está el informe. Nos arroja unos comentarios que dice: la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, o sea el 20%, están fuera, y aquí están los 4 subgrupos, el que está acá y estos 3, los 4 subgrupos del 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos pues el número de subgrupos, 20, el tamaño de subgrupos son los 10.000, el total de elementos, el número de defectos de defectuosos 200, tenemos el porcentaje de defectos de 0.10, pues el P de 0.01. Ok, entonces vamos a aceptar. Y acá está la tarjeta de informe. Pues nos da el warning en la estabilidad. La proporción de elementos de efectos puede ser no estable. Los 4 subgrupos del 20% está fuera de control. Y usted en los números de subgrupos está bien. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites. Y igual el tamaño de su grupo, usted no debe preocuparse. La variación esperada, sus datos tienen más variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control de haberlos, no necesita corregir este problema. ¿Okay? Entonces esto sería pues la gráfica que nos pediría el problema. Entonces nos vamos acá que dice: ejercicio de desfibriladores de efectos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está debajo de control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números de defectos: 20, 14, 22, 27, 12, 12, 18, 23. Todos estos ya están acá previamente en Minitab, lote. No vamos a estadísticas, gráficas de control.
gráfica de atributos y gráfica. Es el tamaño lote. Pruebas. Seleccionamos todos y los datos que nos da. Aceptar. Le damos a aceptar. Y ahorita nos va a arrojar la gráfica de P de efectos. Podemos ver que todo se encuentra dentro de la gráfica pues, de control. Aquí están las muestras, la proporción, LCS 0.0033, el P de 0.002, la LCID 0.006. Otra manera, pues así nos asisten. Gráfica de control, gráfica P. Aquí estamos analizando los defectos, tamaño, estima a partir de los datos, aceptar. Y aquí pues nos da la gráfica de defectos, el informe de resumen. Aquí tenemos los comentarios que dice la proporción de elementos defectuosos es estable, es como lo vimos en la gráfica, que se encuentra estable, ningún subgrupo está fuera de control. Aquí vemos que ningún grupo está marcado de rojo, todo se encuentra bien, todo estable, todo está en control. La tarjeta de informe, acá está en la estabilidad, vemos que ya no nos apareció el warning, que estado correcto, la proporción de elementos de efectos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. El número de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control. Tamaño de subgrupo, usted no debe de preocuparse por la exactitud de sus límites de control. La variación esperiada igual. La variación de su dato está cerca de la variación esperada. Sus datos no exceden dispersión, excesiva dispersión, insuficiente. Si está en condiciones existe, podría haber un mayor número de falsas alarmas. O tener una gráfica que rara vez muestre señales. Entonces, pues se puede concluir que nuestro proceso sí, aquí está, y se considera estable. Entonces esto sería todo por la parte de los ejercicios.